constancia que tenemos de seres humanos comportándose de manera solidaria coincide con el uso de herramientas. Al disponer nuestros antepasados de cuchillos, pudieron sacar más alimento de los huesos y así dar de comer a otros compañeros impedidos que no podían valerse por sí mismos. Con las tecnologías se desarrolló la fraternidad. Ya estaba también en algunos antepasados bonobos, pero en los seres humanos, a partir de ese momento, se convirtió en una pauta. En 2001, una odisea en el espacio, la película de Kubrick, dos grupos de homínidos pelean por una fuente de agua. Aparece un monolito, es una señal de la inteligencia, y a partir de ahí, uno de los monos aprende que con un hueso puede hacer daño. En la siguiente confrontación, encuentra a otro gorila, le da con el hueso en la cabeza, lo mata, lo tira al aire, y ese hueso, cuando cae, se convierte en una nave espacial que va a buscar las últimas verdades. Hay una línea tecnológica entre matar a nuestros congéneres y buscar a Dios. En el siglo XXI las nuevas tecnologías nos desbordan. Van más deprisa que nuestra capacidad moral y los que tienen el monopolio tecnológico las usan para mantener sus privilegios y conseguir lo de siempre, la obediencia de las mayorías. Sin las claves, algunos serán consumidores del siglo XXI y otros, las mayorías, súbditos del siglo XIX. Aunque es verdad que con teléfono móvil. Eso activa los peligros y las potencialidades. No nos acordamos ya de ningún número de teléfono, pero cuidado, los trabajadores chinos se comunican entre ellos los salarios y aprenden a protestar. Las tecnologías se expanden y rompen, como decía Marx, las relaciones de producción. Un trabajador con un teléfono móvil tiene más peligro para las oligarquías que un trabajador con un ejemplar del Mundo Obrero. Bueno, siempre que el trabajador se haya leído, aunque sea en el propio teléfono, el manifiesto comunista. Algunos van por delante de las mayorías y se adelantan a sus movimientos. Igual tenemos que hacer como en el planeta de los simios y convertirnos en hackers. A los Bill Gates no les gustará nada que los monos sepamos Big Data. Hay idiotas en 3 idiomas y puede haber idiotas con acceso a las últimas tecnologías. Pero cada nuevo chip es como ese viejo topo que horadaba los palacios del capitalismo. ¡Ay, tecnólogos! Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Nuestro invitado de esta noche nos contó que Sion quizá era la más perfecta criatura de Matrix. Frente a todas las ensoñaciones tecnológicas nos recordó que quizá el mundo no es tan de color de rosas y sospechó de los que nos dicen qué tenemos que estudiar y qué conviene que no estudiemos. Por si fuera poco, ha puesto el ojo en sitios que al poder no le gusta que miremos. No vaya a ser que sepamos cuáles son las herramientas a través de las cuales reinventan su dominio. Y nos dijo algo muy relevante, que al final las tecnologías no tenemos ni que ensalzarlas ni que demonizarlas, y que va a depender bastante de la correlación de fuerzas. Evgeny Morozov, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, en la frontera, aunque tú eres un hombre de frontera. Más o menos. ¿No? Has estado como dando muchas vueltas. Sí. Evgeny, acabamos de ver que la empresa Cambridge Analytica, utilizando datos de Facebook, ha podido influir tanto en la victoria de Trump como en la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Sí. Cuéntanos. Ante todo, tengo que decir que es la primera vez que hablo castellano en la televisión, ¿sí? Entonces no es que lo hablo todos los días. Pues entonces, te agradecemos el esfuerzo. Hago pequeños errores, pero... serán perdonados. Sí, es el inicio. Sí. Sí, Cambridge Analytica, Facebook, sí, en últimas 2 semanas, sí, han creado un escándalo muy grande, pero no hay nada tan sorprendente en lo que hacen, porque los datos ahora son al centro de la actividad económica, también de la actividad política, de casi todo. Entonces, lo que hace Facebook
no es tan diferente de lo que hacía Cambridge Analytica hace 5 años. ¿Sí? Porque en realidad Facebook quiere vendernos la publicidad y para optimizarlo necesitan recoger los datos, ¿sí? Nuestros datos. Claro. Y lo hacen. Antes hubo empresas pequeñas, como por ejemplo Cambridge Analytica, que podrían crear más tráfico en Facebook. Y Facebook por eso no quería bloquear el acceso a estos datos. Pero no significa nada. No sabemos si Cambridge Analytica tenía una influencia fuerte en las elecciones norteamericanas, por ejemplo. Es algo más especulativo. ¿Sí? O sea, no podemos demostrar la influencia. Pero sí que es verdad, en España hemos visto cómo algunos consultores utilizaban Facebook o consultoras, ¿no? Sí. Para seleccionar determinados objetivos, determinados supuestos o potenciales votantes para contarles cosas muy concretas, ¿no? Sí, sí. Y era una manera de captarles. Sí, sí. No, esto no es una tendencia reciente. ¿Sí? Hace 40 años que en Estados Unidos, por ejemplo, todas las campañas electorales utilizan los datos que antes del Internet, ellos buscaban en supermercados o otros lugares. Sí, entonces, esto en Estados Unidos es normal, pero con Internet, con redes sociales, es mucho más fácil, por ejemplo, personalizar, ¿sí? Concretizar las ofertas políticas, también las ofertas económicas, ¿sí? Capitalistas. Pero, de nuevo, tengo que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos, la influencia de la televisión, de Fox News, es más fuerte de Facebook, Twitter, Google juntos. ¿Sí? Entonces, tenemos que enfocarnos en problemas reales, no solo estas especulaciones sobre el ruelo de robots rusos o chatboxes o otros herramientas tecnológicos que son quizás poderosos, pero todos los otros medios juegan un ruelo mucho más fuerte. Un papel, sí. Tú insistes mucho en cuidado con lo abstracto, cuidado con pensar la tecnología de una manera cuasi ideal, porque al fin y al cabo estamos dejando de lado cuestiones más concretas, materiales, que nos ayudarían a entender lo que pasa. Por ejemplo, tú planteas que para entender Silicon Valley es más importante atender a la historiografía marxista, ¿no? Que de alguna manera te mide cosas concretas y no te deja caer en estas sospechas o en estas teorías de la conspiración que a veces nos despistan. Sí, porque creo que casi todas las explicaciones que tenemos ahora de este surgimiento de empresas estadounidenses, ¿sí? Norteamericanos, que son tan populares en los medios o en algunas conferencias como TED, por ejemplo, todas estas explicaciones dicen que ellos son genios, son muy ¿cómo se dice? Emprendedores, sí, ellos tienen muchas ideas, por eso ellos han logrado crear estas empresas gigantescas, estas plataformas digitales como Facebook, como Google. Lo que nosotros no podemos encontrar en todos estos artículos, por ejemplo, es que el Estado norteamericano, también el gobierno de Washington, han hecho todo para facilitar el surgimiento de estas plataformas con algunas medidas del comercio libre, por ejemplo, con la liberalización del flujo de datos en últimas 3 décadas, por ejemplo. Entonces, hay algunos mecanismos, pero también algunas medidas geopolíticas y económicas que ellos han tomado para facilitar este surgimiento. Pero otros países no pueden hacerlo.
porque los mismos políticos norteamericanos dicen que tenemos que celebrar el mercado libre, el comercio libre. Sí, entonces, todas intervenciones al nivel estatal, al nivel gubernatorial, no son permisibles por todos los otros países, pero hay una excepción. Esta excepción son los Estados Unidos. Tú eres bastante pesimista respecto de las posibilidades que tiene Europa de enfrentar a Google, a Facebook o a los Estados Unidos y ese entramado militar que está reposando también sobre los datos. Sí. Creo que en Europa este debate sobre la digitalización, sobre el papel de Silicon Valley es muy banal, porque pensamos que ellos representan, ¿sí? Ellos son solo un modo para vender la publicidad, ¿sí? Pero esto ahora es muy diferente la situación, ¿sí? Ahora las empresas como Google, por ejemplo, ellos han entrado en ámbitos, en las esferas como sanidad, por ejemplo, Claro, como los educación, automóviles, como transporte. ¿Sí? Entonces, ellos, ¿qué hacen? Con los datos que nosotros regalamos a ellos para facilitar la venta de la publicidad, ellos crean algunas tecnologías de la inteligencia artificial. ¿Sí? Porque la mayor parte de lo que se llama el aprendizaje automático, o en inglés se dice deep learning, ¿sí? Es basado en es basado en la acumulación de datos nuestros, que después de la acumulación son elaborados para producir mecanismos y algoritmos muy complejos que después pueden trabajar en un modo casi autónomo. ¿Sí? Entonces, la misma cosa podemos decir sobre la capacidad de Google de reconocer los objetos que encuentra en el camino cuando ellos trabajan con estas máquinas, por ejemplo, que estos coches. Identifican si es un gato, si es un perro. Es muy difícil reconocer un otro coche, un otro hombre, no sé, otras cosas que se pueden encontrar por las calles. ¿Sí? Pero todo es basado en los datos que nosotros le damos. Sí. Entonces, con estos datos, ellos han creado un otro sistema con cual pueden desarrollar otros business models, ¿sí? Otros modelos para hacer business. ¿Sí? Y ahora, en vez de solo vender la publicidad, ellos ofrecen servicios muy complejos y muy rentables también a los gobiernos, a otras empresas, sobre todo a algunas agencias de vigilancia en Estados Unidos. Entonces, tenemos que entender también los mecanismos de la producción de este valor. Nosotros contribuimos tantos con nuestros datos a la producción de este valor, podemos también preguntar por qué nosotros no hacemos ningún parte beneficio de todos los ganancias que ellos hacen. Claro. Hay una idea que tú insistes en ella y que de alguna manera se nos coló indirectamente a través de la tercera vía, ¿no? Cuando aquello que dijo Thatcher de que su gran obra no había sido las Malvinas, sino que su gran obra era Tony Blair, ¿no? Sí. Como el que compró ese discurso optimista, tecnológico, donde la tecnología iba a sustituir al Estado social. Sí. Y de alguna manera hemos ido reduciendo nuestro Estado social y a cambio nos ofrecen a través de estas redes de datos la posibilidad de que nosotros suplamos, ¿no? Aquello que el Estado ya no nos da. De hecho, las empresas de cuales hablamos ahora, como Google o como Facebook, la razón principal por cual ellos son tan populares, son tan atraentes a la gente,
es que ahora ellos no cobran por sus servicios, ¿sí? Porque casi todos los servicios que ellos ofrecen son cobrados por la publicidad que los datos producen. ¿Sí? Pero es evidente que hay unos problemas con la venta de la publicidad. Hay también otros modelos que ellos han descubierto, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que son más rentables, y que significa que este modelo, donde la publicidad puede pagar por todas otras actividades alrededor de la acumulación de datos, no puede continuar de un modo indefinido. Claro. ¿Sí? Entonces tenemos afrontar este problema, porque ahora nosotros no tenemos recursos y no tenemos infraestructuras alternativas para no ser tan dependiente de estas plataformas, porque por ejemplo, nosotros tenemos que pagar por todos emails, por todas búsquedas que hacemos en Google. Este sería un gran negocio. Un nombre sí, muy... Y por eso tenemos que desarrollar también alternativas. Tenemos que pensar en el futuro que llega en 2, 3, 5 años. Y en Europa no lo hacemos. A mí me da cierta rabia cuando voy a alguna conferencia y en la puerta están vendiendo libros de Rosa Luxemburgo o de Lenin. En cambio, no se está pensando en el Big Data o en el Big Tech, es decir, con este gran nuevo desarrollo del sistema capitalista que no existía hace 200 años, ¿no? Que tiene un mismo metabolismo, pero que no existía. Déjame preguntarte por algo que aquí en España se presenta como si fuera, o en América Latina, ¿no? Como si fuera la gran solución al capitalismo, que es la economía colaborativa, ¿no? Y de alguna manera, como el Estado social ya no nos brinda recursos, vamos a utilizar las tecnologías, como decíamos, para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y ahí surge una empresa que para mí es como uno de los reflejos del mal del siglo XXI, que es Uber, ¿no? Como una empresa que tú has criticado, ¿no? También en tus trabajos. En realidad hay dos economías colaborativas. Sí, hay una economía colaborativa que viene, ¿sí? Propio del abajo arriba, ¿sí? ¿Cómo se dice? ¿Sí? De abajo arriba, sí, claro. Entonces es algo muy democrático, ¿sí? Donde la gente, los ciudadanos, tienen una parte fuerte en el desarrollo de todas las plataformas, de todos los algoritmos, donde ellos tienen una propiedad de datos que son generados en estas plataformas. Pero la economía alternativa, colaborativa que tenemos ahora, por la mayor parte es muy diferente, ¿sí? Porque no viene de los ciudadanos, ¿sí? Proviene en muchos casos de grandes fondos financieros. Goldman Sachs, ¿sí? Financia Goldman Sachs, Uber. Pero hay muchos otros. Por ejemplo, Arabia Saudí, Qatar. Sí, en los últimos 6 meses yo estudio propio ese. Lo que he descubierto es que hay muchos fondos soberanos del Golfo, por ejemplo, ¿sí? Que ahora tienen muchos recursos y son también capaces de prestar los fondos con los tasas de interés muy bajos. ¿Sí? Y por eso ellos son capaces de invertir todos estos fondos en las plataformas como Uber, como Airbnb, que son plataformas bastante rentables y que no tienen muchos gastos. Sí, no tienen muchos gastos para expandirse. Este es un elemento muy importante porque las plataformas son capaces de expandirse en un modo casi infinito. Sí, por eso ellos son tan atraentes a los fondos. Entonces no podemos pensar solo en el capitalismo tecnológico, porque el capitalismo tecnológico es posible solo a través del capitalismo financiero. Entonces tenemos que pensar los dos juntos, ¿sí? En este caso,
tenemos que reconocer que no tenemos otros fondos en Europa, otros recursos para financiarlos, otro que la Comisión Europea. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una batalla ahí para articular una visión diferente que reconoce que si no hacemos nada, todos los elementos de la economía colaborativa serían vendidos a los fondos del Golfo, o de China o de otros países. Y por eso tenemos que politizar Claro. este tema. Tú has planteado que se podían hacer como tres cosas, ¿no? No hacer nada y, por tanto, dejarlo, toda esta suma de datos, ¿no? Tan enorme, que tiene tanta información sobre los ciudadanos, dejarlo en manos de estas grandes empresas. Otra sería un Big Brother, ¿no? Un gran hermano estatal que lo controlara. Y tú planteas que tendríamos que buscar una tercera, ¿no? Que de alguna manera, si los datos son nuestros, Sí. igual que la fuerza del trabajo se planteaba que es nuestra, reapropiárnosla. Lo que no está claro es cómo se puede hacer Sí. eso. No, yo creo que nosotros necesitamos un otro modelo para gestionar los datos. ¿Sí? También tenemos que desarrollar un otro modelo de la propiedad de datos, donde, por ejemplo, los datos que nosotros producemos todos los días pueden permanecer nuestra propiedad o una propiedad social o comunal, por ejemplo, y pues, después de este nivel podemos introducir también las empresas, como Google, como Facebook, pero en este caso ellos tienen que pagarnos para utilizar nuestros datos. Y ahora tenemos una visión muy diferente, tenemos una situación muy diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, después de estos debates muy fuertes sobre la influencia de Kremlin en la promulgación de estas noticias falsas o del uso de datos por Cambridge Analytica, hay muchas propuestas donde, por ejemplo, los inversores de Facebook dicen que inversionistas también, ¿sí? Quieren que Facebook no haga más la venta de publicidad. En vez de la publicidad, ellos desarrollan un otro modelo, ¿no? Cobrando. Donde nosotros tenemos que cobrar por los servicios. Y para mí este es algo muy absurdo, porque nosotros ya hemos pagado en nuestros datos, en nuestra atención. ¿Por qué tenemos que pagar de nuevo? Nosotros tenemos que desarrollar un sistema donde los datos permanecen en una propiedad pública, ¿sí? Donde los otros actores, como empresas como Google, podrían utilizarlos si quieren pagar, cobrar por eso, ¿sí? Si quieren pagar un 2.000 euros para utilizar los datos, ok, pero otros actores sociales, ayuntamientos, por ejemplo, asociaciones, ciudadanos, ellos pueden utilizarlos en un modo gratuito. ¿Sí? Entonces podemos también experimentar nuevas formas con modelos muy diferentes para incentivar, para crear incentivos por otros actores sociales, no solo para estas plataformas gigantescas y los fondos soberanos que han invertido mucho dinero en estas... Tú insistes mucho, Evgeny, en cuidado con exagerar la novedad del desarrollo tecnológico, porque nos olvidamos de que también es capitalista y que, por tanto, se basa en la obtención del beneficio a través del mercado, ¿no? Y eso es un elemento repetido que tenemos que intentar quitar, ¿no? Todo lo que impide, los velos, ¿no? Que impiden ver esta realidad. Y entonces, claro, nos obliga a una posición ajena a los intereses de este gran mercado. Pero eso implicaría también repensar todo esto. Hay algunos autores que tú lo planteas también, que desde posiciones de izquierdas, ¿no? Como Paul Mason, están hablando de que ya estamos en el postcapitalismo, ¿no? Y que de alguna manera el desarrollo tecnológico ha acabado, ¿no? Por la
la tasa de marginalidad, ¿no? Es decir, que tiende a cero, eso nos llevaría a dar por muerto el capitalismo y que ya vendría de alguna manera una suerte de paraíso. Y tú dices, no es tan sencillo. Sí, sí. No, porque yo creo que después del capitalismo hay otras opciones incluso peores. Podemos regresar Podemos a empeorar, forma de ¿no? feudalismo. Podemos crear un sistema más violento, más violento y más explotativo del capitalismo que tenemos ahora. ¿Sí? El problema con muchos argumentos sobre el postcapitalismo es que no reconocen también la ausencia de visiones alternativas en el ámbito de la izquierda, por ejemplo. Porque si, por ejemplo, logramos desarrollar un sistema alternativo de la gestión de datos, como yo decía antes, nosotros no tenemos las infraestructuras y también las tecnologías que no son tan económicos. ¿Sí? Por ejemplo, Amazon cada año tiene un gasto de 15.000 millones de dólares por innovaciones, por ejemplo, ¿sí? R&D, que se llama en inglés. La misma situación en China, donde Alibaba, por ejemplo, quiere invertir más de 10.000 millones de dólares en el desarrollo de la inteligencia artificial en los próximos 2 o 3 años. Entonces, aquí no podemos tener solo un debate teórico sobre nuevas formas de la propiedad de datos, por ejemplo. Tenemos que encontrar los recursos y tenemos que desarrollar una estrategia muy compleja. Cómo podemos también recuperar las infraestructuras, cómo podemos crear un otro modo de trabajar en estos datos, con estos datos, porque no es suficiente crear solo un otro sistema legal. Por eso creo que la izquierda tiene que reconocer que el capitalismo de hoy es muy diferente. Podemos del empeorar, capitalismo claro, de años 80. Por eso te decía que leer a Rosa de Luxemburgo hoy en día está bien, ¿no? Es mejor leerlo que no leerlo, ¿no? Pero no terminamos de entender algunas cosas. Por ejemplo, algo que tú dices y que suena fuerte, Snowden está bien, ¿no? Snowden ha ayudado, pero Snowden, sus soluciones pasarían solamente por más transparencia y por fortalecer los elementos legales, pero el problema no está solamente ahí. Claro que hay un problema ahí en las grandes empresas o en los estados, ¿no? Pero hay un problema en una lógica capitalista, ¿no? Que va convirtiéndonos en empresarios de nuestros propios datos, ¿no? Que diríamos utilizando a Foucault, ¿no? Y que de alguna manera terminamos gritando explótame, pero con banda ancha, ¿no? Y con mayor velocidad, ¿no? Y eso no serviría de gran cosa. Déjame preguntarte, Evgeny, que ya estamos terminando. Los grandes monopolios en el sistema capitalista global tardaron decenios. En cambio, Google o Facebook se han hecho con una capacidad de controlar en unos pocos años, ¿no? Y con dificultades para frenarlo. Un ejemplo que tú pones es, como en África todo el mundo tiene teléfono móvil, vamos a dar formación a través de Facebook. Y de repente Facebook se convierte en la plataforma que decide qué va a aprender y qué no va a aprender todo un continente, ¿no? Eso es dar marcha atrás. No, hoy estas plataformas se convierten en intermediarios claves también por el Estado, porque ahora plataformas como Facebook, por ejemplo, ofrecen también los servicios de la identidad, porque ellos pueden verificar que yo soy lo que digo. Sí, en este senso tenemos también tener una visión un poco más compleja del papel del Estado en ese, porque es evidente que, por ejemplo, en Europa, la razón principal por cual estas empresas han logrado a dominar ¿sí? el continente es porque los políticos han permitido a eso, ¿sí? Porque hay también muchos procesos políticos con lobistas, ¿sí? Donde a Bruselas, por ejemplo,
hay influencia muy fuerte de Google. Claro. Pero creo que el problema que tenemos ahora es que no tenemos un debate y un discurso político. Cuando hablamos de la privacidad, por ejemplo, no es evidente de lo que hablamos, porque ahora es muy fácil ofrecer la privacidad como un servicio, donde tú puedes pagar 10 euros cada mes y todas las actividades que haces serían protegidos, serían privados. Pero tenemos también que redescubrir un discurso donde la privacidad es un derecho, no un servicio. ¿Sí? En este caso, muchas discusiones que tenemos ahora son muy depolitizadas. Tenemos que repolitizar. Tenemos que repolitizar. Bueno, Evgeny, hemos terminado. Te hubiera querido preguntar por qué Silicon Valley está a favor de la renta básica universal, qué defensa tenemos cuando no pagas la cuota del coche y te lo desconectan a control remoto. Quería haberte preguntado, cómo se está comprando tiempo, ¿no? para que las alternativas se frenen. Pero solamente en una frase dime, ¿podemos ser optimistas o pesimistas? ¿Optimistas trágicos, pesimistas esperanzados? No tenemos otras opciones que continuar como optimistas, pero tenemos que ser más pragmáticos de lo que serían antes. Muy bien, Evgeny Morozov, muchísimas gracias por estar aquí en La Frontera. Aquí seguimos sobreviviendo, siendo muy conscientes de todas estas cosas que tú planteas. En fin, desobedientes, ya sabéis, siempre con un poco de tecnología seréis siempre un poquito más peligrosos para el poder. Nos vemos mañana, desobedientes.